vamos a sacar el mejor provecho posible de este ejercicio. Hoy vamos a terminar de hacer algunas cosas puntuales. Entre ellas, vamos a trabajar con combinación de correspondencia utilizando Word Excel para los que no sepan o nunca hayan visto eso. Cómo hago combinación de correspondencia entre Word Excel, que puede ser importante para ustedes. El uso, otro uso adicional del buscar X. Eh, el uso de una herramienta o la combinación de dos funciones que se llaman coincidir e índice, ya les voy a mostrar para qué. Y les comento, yo les voy a enviar este fin de semana un tallercito que es con el que yo siempre cierro todas las actividades de Excel, siempre. Entonces, en este taller estaba yo revisándolo y hay cosas, digamos que para este ejercicio puntual con ustedes, yo me salí del esquema que habitualmente he trabajado siempre, procurando mirar un poco más allá de algunos elementos. Sin embargo, pues veo que definitivamente si quisiera ir hasta donde yo quiero llegar, esto debería tener muchas más horas. Pero desafortunadamente no lo tenemos y me concentré en lo esencial y en lo básico que es importantísimo tenerlo en este nivel. Dentro del ejercicio que vamos a realizar es el repaso para los que no se acuerdan del uso de algunas funciones o porque no lo saben usar, funciones estadísticas de punto sí, punto conjunto y de recordar cómo no solamente dejar fijos rangos, sino dejar de manera relativa a algunos rangos o algunas celdas en particular. ¿Ok? Y que es importante que lo tengamos presente porque les cuento, hace parte en ocasiones de pruebas técnicas de uso de la herramienta. Entonces, los vamos a hacer, así como recordar el uso de, de los iconos como formatos condicionales, ¿sí? Y cómo yo puedo organizar esos iconos de acuerdo a mi requerimiento, los famosos semáforos que a veces se manejan en algunas empresas. ¿Cómo configuro esos semáforos según mi necesidad? ¿Ok? Bueno, creo que ya está la gran mayoría. Yo arranco en beneficio y en bendición de todos. Y vamos a arrancar entonces con este ejercicio. Lo primero que les voy a mostrar, yo les voy a mostrar hacia dónde queremos llegar y ya les indico cómo se hace. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una información, no la he elegido, y tengo la posibilidad, pues, si ustedes se dan cuenta, que tengo algo que dice trimestre 1, 2, 3, entonces yo le doy clic en trimestre 1, y él me trae la información del trimestre 1, la utilidad bruta, la utilidad neta, la ganancia, que elijo trimestre 3, y me trae la información del trimestre 3, y así sucesivamente, ¿ok? Este cuadrito usted lo tiene sin tanto borde, sin tanto color, lo tiene de manera sencilla y tiene en su ejercicio, en el que les envié otras formulaciones al alumno, tiene ya lista, configurado esta lista puntualmente. ¿Listo? Esto es una de las cosas que vamos a hacer. ¿Cómo aplico la función buscar X? Ya aquí una de sus compañeras me indicó precisamente que ya lo está utilizando. Sí, creo que fue Natalia que me comentó que empezó a utilizarlo, el buscar X. Es una función loca, es una función, a mí me parece fantástica esa función. Y vamos a hacer un anidamiento con el uso de las funciones coincidir, ¿sí? Y con la función índice. Entonces, en este ejemplo que está acá, es un ejemplo que usted encuentra de alguna manera, pero en internet inclusive, y yo lo quise traer aquí a colación porque me parece muy interesante, que creo que es el ejemplo perfecto para utilizar. Y es que tenemos, por ejemplo, acá 4 columnas con la misma palabra traducida a esos idiomas, español, alemán, inglés e italiano. Entonces, si yo quiero, no sé, saber cómo se escribe pan, ¿sí? Escribo pan, entonces acá me dice que, vamos a ver, que pan, ¿sí es pan? Sí. Vamos a ver.
que si yo elijo leche puntualmente, que es lo que está acá, o milk, que está en español, en inglés, pues cómo se escribe no sé, en alemán, dice que se escribe Milch. Si elijo una palabra, por ejemplo, que esté en español y que sea pan, que era lo que estaba escribiendo, ¿cómo se escribe pan en alemán? Se escribe Brot. ¿Cómo se escribe en inglés? En bread. ¿Cómo se escribe en italiano? Pane. ¿Sí? Entonces, esto me empieza a buscar una palabra específica y me trae la información que yo tengo en una tabla. ¿Qué aplicaciones le puedo dar a esto? Miren, muchas. Búsqueda de tarifas por ciudades. Es que tengo ciudades, tengo tarifas de acuerdo a un destino, ¿sí? Según un tipo de cliente. Entonces puedo buscar ese tipo de elementos y de acuerdo al cliente donde se encuentra, tiene tal tarifa. Por tipo por ejemplo, tengo una tarifa puntual de, no sé, me invento algo, de impuestos y que está de acuerdo, esto está de acuerdo al metro cuadrado y a la zona. Entonces, todo eso lo puedo buscar en una tabla y que me traigan información. Entonces, vamos a mirar cuál sería el paso a paso para realizarlo de forma tal que ustedes puedan simple y llanamente irlo creando. Yo he colocado aquí unos numeritos, uno, por acá hay oculto un 2, pero en su tal original lo tiene, un 3 y un 4, para que veamos como el orden en que lo iríamos ir creando, el orden en que lo iríamos ir construyendo. Entonces, pues vamos a irnos a la hojita de anidar, ¿ok? Voy aquí a cerrar un segundito y abro mi archivo. Permítanme un segundo. Me confirman cuando lo vean, por favor. ¿Listo? ¿Ya se ve? ¿Se ve el archivito? Por favor, me confirman. Sí, señor. Ok, perfecto, listo. Entonces vamos a arrancar desde aquí. Bien, fuera de Natalia, que fue la que me indicó que había empezado a trabajar con la función buscar X, ¿quién más de ustedes intentó trabajar o lo puso a funcionar? Cuéntenme. ¿Alguien más lo hizo? Yo, yo lo intenté, pero no me funcionó. No sé qué. O sea, necesitaba buscar un valor con relación a un NIT, pero el NIT no era igual. O sea, necesitaba como... En un archivo lo tenía el NIT sin dígito de verificación y en el otro lo tenía con dígito de verificación. Intenté buscarlo Ok. así, pero pues no pude. Entonces, lo Ok, intenté, pero listo, no me Paula. funcionó. Ok, listo, Paula. Claro, porque es que el NIT como tal está, o sea, el texto puntualmente y como la forma en como les he indicado, hace una búsqueda exacta de la información. Digamos que en nuestros casos puntuales sí tenemos que buscar en lo posible de manera exacta la información, en lo posible. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de que nos traiga, sobre todo en ese tipo de búsquedas tan específicas, y nos traiga cosas aproximadas, porque podemos tener después problemas en el resultado. Entonces es importante que sí trabajemos la información de búsqueda y de resultado tengan por lo menos una llave que tenga las mismas características. Ese es un consejo que doy precisamente por eso, ¿vale? Obviamente si tiene dígito de verificación, pues sería utilizar un texto en columnas y de pronto copiarlo en otra hojita o en otra columna y quitarle el dígito de verificación, ¿vale? Es solamente un detallito Sí. chiquito. Es que no sé Dime. si yo te entendí ayer mal, pero yo te entendí que uno podía como ponerle un condicional para que se similara. Entonces yo lo que hice fue en el que iba a buscar, ponerle Ujú. como un extráigame los 9 dígitos que tienen normalmente los NITs para ver si así coincidía, pero pues no me funcionó poniendo como ese condicional. Entonces no Sí, sé no, si te no, entendí mal la fórmula. no, el condicional que aparece allí, Ujú. a mirarlo,
puntualmente, o lo que yo ya estaba comentando inicialmente, era que en caso en que no se hiciera nada, sí, voy a colocarlo acá, función F2, era que si no se encontraba, me saliera un aviso, ¿sí? Si no se encontraba nada, me salga un aviso que dice que no se encuentra. Eso fue como inicialmente lo que estábamos hablando. No era un condicional puntual, aquí era, si no se encuentra, haga tal cosa. Entonces, en ese, si no se encuentra, haga tal, era precisamente que traiga la información. Ahora bien, si yo lo que estoy diciendo es que no se encuentra y necesito extraer los primeros dígitos, entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca decirle a tal vez left, perdón, izquierda o derecha, dependiendo de la cantidad de números que tú tengas, y que me traiga los primeros dígitos, como te dice, los primeros 9 dígitos. El problema es que si dentro de la información que yo tengo para el ejercicio puntual que estás haciendo, tienes ¿cómo se llama esto? A ver, ¿cómo te lo explico yo? Tienes cédulas que tienen también, o sea, números de personas naturales, ¿sí? Cédulas que tienen dígito de verificación, pues las cédulas no van a tener 9 dígitos, pueden tener muchísimo menos inclusive, pueden tener 7 dígitos, más dígito de verificación, ¿sí? 6 dígitos, cédulas viejas. Entonces, no todas las cédulas tienen 9 dígitos o 10 o 15. Entonces, es importante que tengamos eso claro. Voy a hacer el ejercicio ahorita y vamos a mirar qué otras opciones podemos tener. ¿Vale, Paula? Para hacer de pronto una búsqueda que nos acerque más a lo que necesitamos, utilizando Vale, esta función. Vale, listo. listo. Además que Gracias. contigo somos pendientes de otra tarea, ¿no? Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a tratar de resolver esas tareitas. Procurar hacer ese ejercicio. Bien, entonces vamos a mirar en el ejercicio que tenemos. Vamos a ubicarnos en nuestra hojita de anidando buscar X. En este caso, pues la idea es que acá, cuando yo le dé clic en el ejercicio respectivo, me salga la información de acuerdo a este dato. Para ello, lo primero que vamos a arrancar a hacer con Excel es decirle, voy aquí a ampliar un poquitico la columna, voy a quitar acá esto. Es lo siguiente, voy a arrancar, voy a decirle a esto. Listo, igual buscar X, ¿no? Buscar X. Y abro paréntesis. ¿Qué es lo que va a buscar? Lo que está ahí donde dice trimestre 3, por ejemplo, o trimestre 2. Es el valor buscado. Siempre, o sea, eso sí, en todas las funciones de búsqueda, siempre el primer elemento del argumento es que busco. Luego, la segunda es la matriz donde yo voy a buscar. En este caso, la matriz donde yo voy a buscar se encuentra aquí, en donde están estos títulos. Esa es mi matriz donde yo voy a buscar de B6 a B17. ¿Listo? El tercer elemento en el que yo voy a encontrar es donde yo voy a indicarle a Excel una anidación. Entonces, ahora voy a buscar un segundo elemento. Fíjense que aquí esta tabla tiene elementos que están de manera horizontal y de manera vertical. ¿Listo? Entonces, ahora le voy a indicar a eso qué debo buscar. En este caso, lo que yo voy a buscar precisamente es lo siguiente. Entonces, perdón, aquí otra voz. Vuelvo a hacerla porque aquí tuve un error en el ejercicio, porque lo primero que estoy haciendo acá es que me busque esto, lo que está aquí, la utilidad bruta. La utilidad bruta está en esta columna. Digo que fue de orden, en esa columna. Y ahora tengo que buscar es precisamente este trimestre. Este trimestre, ¿en dónde está? O sea, ya busco un lado, busco el otro. Y ese otro se refiere a los títulos que yo tengo acá de trimestre 1, 2, 3, el número del trimestre. Selecciono, a ver, selecciono la información de C5 a F5 o G5, dependiendo de lo que usted haya colocado. Punto y coma. A ver, listo. Punto y coma. C5 a F5. Listo. Punto y coma.
Eso es lo que yo necesito. Y ahora, lo que tengo que decir a esto es el área donde yo voy a encontrar toda la información respectiva. ¿Cuál es? La que tiene que ver con el resultado, en este caso la utilidad bruta, y que tiene que ver con ese trimestre. ¿En dónde se encuentra esa información? Se encuentra en el área de datos. Digamos que aquí voy a elegir solamente estos. ¿Por qué? Porque no tengo mayor información. Cierro paréntesis, con este paréntesis cierro el primer buscar X y con el segundo paréntesis lo doy clic o cierro el primero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me salió 30.500. ¿Cuál es ese 30.500 de utilidad bruta? 30.050, trimestre 3. Si aquí elijo otro, trimestre 2, me debe salir 36.150. Trimestre 1, 27.640. ¿Sí? 30.800. Si yo no elijo nada, me va a salir un error. Y aquí, en ese error es cuando yo voy a colocarle de pronto también una opción adicional que vaya a buscar en otro lado, o en su defecto que ponga entre comillas algo, por ejemplo 0. Como esto aquí me está dando números, le puedo colocar, en vez de que me salga ese error, puedo ir acá, en este puntualmente, aquí, punto y coma, 0, enter. Salió una O. Vamos a ver. Búsqueme esto aquí. Sorry, no es. Tan, tan. Y cero. No, no sé por qué no me quiere salir el 0. Debería colocarme acá 0, pero no lo quiere colocar. Yo busco el error, más fácil. Incluyo el error acá. Listo. Le creo un ejercicio para que me muestre, en ese caso, cuando tenga las anidaciones y me generan un error, pues que no me muestre nada, o que sencillamente un mensaje como elija el trimestre a consultar. ¿Sí? Salió. Aquí me salió. Entonces voy a volverlo a hacer. Entonces, ¿qué busco? Para X, voy a buscar el valor que está aquí arriba. Ese valor, el título. ¿En dónde? En una tabla puntual que está aquí. Listo, ahí está la información. O de acá, ahí está la información. Y luego le digo que me busque también la información del trimestre. Este dato que dice trimestre 1, 2, 3, me lo busque acá en este dato. Si lo encuentra, tráigame la información que se cruza en esas dos búsquedas y listo. ¿Okay? Entonces, por favor, inténtenlo hacer hasta ahí. Inténtenlo hacer hasta ahí, por favor, en sus ejercicios. Voy a poner esto más grande. Para que lo intenten hacer, por favor. Profe, ya he hecho la fórmula 3 veces, pero no me da, Sí. me da como error. Te da error. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Me vas a compartir tu pantalla, ¿vale? En un segundo acá salgo de la mía.
Empieza a compartir la tuya y vamos a ver qué estás haciendo. Bueno, primero que todo, quítale ese más. Ah, Dale enter a ver si ese era el error. No, listo. Entonces vamos a ver. Buscar X. Wait. ¿Por qué lo abres en solo lectura primero que todo? no es tan solo lectura. Ay, no me había dado cuenta. Sí, ahí dice. Pero bueno, eso no, digamos, déjame ver una cosa puntual. Es que pareciera que por eso no lo puedes abrir, pareciera. Pero borra la fórmula. Borra eso, dale, suprímela, elimínala. Listo. Dale igual buscar X. No. Fíjate que no te aparece ninguna función de buscar. ¿Tú en qué versión de Office estás trabajando? Mira, acá me aparece. Dime. ¿No es esta? Ah, lo que pasa es que no veo esas etiquetas. Ah, ok, listo, perfecto. Ah, ¿será porque no te No, estoy? las etiquetas tú ya no las veo. Listo, Ah, perfecto. espérame, Entonces sí debería aparecer. espérame un segundo. Listo. Y de paso, María Alejandra, abre el archivo para edición porque lo tienes en solo lectura. Listo, profe, yo creo que ya debes ver. Ok, listo. Perfecto. Listo, esa es. Entonces, ¿qué busco? Lo primero que busco, no, es el de utilidad bruta. Dale clic en utilidad bruta, arribita. D2, S. No, pero quita el C3. Eso, coma. O punto y coma, no sé cómo lo tendrás. Listo. ¿En dónde lo busco? En la tabla de información. Perfecto. Ahí. Ah, entonces sí me estaba quedando mal porque yo estaba seleccionando. Ah, entonces sí. Ya, dale. Ahora, no, buscar X, perfecto. Ahora, ¿qué busco? Ahora sí, el trimestre, punto y coma, ¿en dónde? Perfecto. Selecciono, excelente, cierro paréntesis. Ahora sí, sí, perdón. Claro, no lo encontrabas. Ajá. No, era que Y si estaba seleccionando 2 veces el trimestre, es decir, como que no estaba seleccionando utilidad ok, bruta. Entonces por eso me estaba quedando mal. Gracias, profe. listo, con gusto. Listo. Muy bien. A ver. ¿Listo? ¿Está ahí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar esto, cómo se arrastra. Yo no puedo arrastrarlo así nomás, ¿cierto? No puedo arrastrarlo acá así nomás, porque va a generar errores, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijar algunos elementos de acá. Cada vez que tengamos fórmulas donde tengamos rangos y hemos de copiarlas, lo primero que tengo que hacer es fijar los rangos. Entonces, ¿cómo fijo los rangos? Selecciono, identifico los rangos. Recuerden que los rangos se los identifican porque dentro de la función las celdas están separadas por 2 puntos. Si están separadas por 2 puntos, pues sabemos que es un rango. Entonces yo aquí voy a seleccionar y a fijar los rangos que tengo. ¿Sí? Los rangos. Entonces acá, my God. A ver, archivo, aquí cerró un archivo. Entonces tengo acá la formulita. Listo. Y selecciono todos mis rangos. Siempre cojan por los rangos. Siempre que van a fijar con los rangos. ¿Alguien no sabe cómo fijar una celda o rangos de celdas? ¿Pregunta? ¿Todos saben fijar las celdas? Sí. Sí, profe. Sí, Ok, señor. listo, perfecto, listo. Sácalo, enviamos y se acabó. Entonces acá, ¿qué pasó? Me faltó, aquí, fijar la celda D2, C2, C3. Listo. 3, 4, listo. La fijo. Otra voz. Aquí no la debo fijar. Si aquí la fijo, me queda amarrada la utilidad bruta. ¿Qué debo hacer?
debo dejarla de manera relativa. Y para dejarla de manera relativa, le debo decir a Excel qué está fijo allí y qué se mueve. ¿Qué está fijo? La fila. ¿Sí? O qué se mueve. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la D2, la C3, debe quedar fija, porque se refiere a donde dice trimestre. Esa debe quedar fija. Y la D2, que se refiere a donde dice utilidad bruta, va a ir variando hacia la derecha. Entonces, en la derecha sigue E2, sigue F2. ¿Qué debo dejar fijo? La fila y dejar variable la columna. Para ello, pues le dejo fija la fila colocándole un signo pesos antes del número 2. Pulso Enter, así debe funcionar. Y listo. No hay problema. Aquí esta ganancia me toca colocarle formatico de porcentaje. Ya, listo. Si elijo cualquiera, traigo la información. ¿Listo? No sé, Paola, si parte de esta información te pueda servir para lo que estás buscando. No sé. Toca empezarlo a revisar, empezarlo a cruzar, Paola, frente a extraer información específica. Aquí estoy trayendo una información que se cruza con datos específicos. No estoy sumarizando, sino estoy trayendo los datos de una línea, de un registro específico. ¿Sí estamos claros? Por ejemplo, la cuenta contable y el número de documento, por ejemplo. Sí, profe. Esta era la función que necesitaba. Sí, es lo Ok, que necesitaba. listo, porque ahí ya puedes cruzar el documento con una fecha. Entonces, el documento con la fecha. Entonces, te trae la información. ¿Sí estamos? Sí, sí, señor. Es posible que esta te sirva. Más lo que vamos a hacer ahorita te puede complementar la información. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Profe, ¿podría ver nuevamente la fórmula de la primera? Ok, dame un segundito. ¿No te está funcionando? Si no te funciona, ya la revisamos. Te Sí, la voy pero a poner en pantalla. algo mal. Te la pongo en pantalla y tú me indicarás si la hacemos desde tu equipo. Dame un segundo, yo reviso, de pronto soy yo. El ¿No eres problema. tú? ¿Soy yo? Sí. ¿No eres? Déjame ya revisar y te cuento. Gracias, profe. Listo. Revísala y me dices. No la voy a quitar todavía en pantalla para que tengan la posibilidad de revisarla. Ah, es que. Ah, no. Sí. Pronto fue esta. En la. Listo, profe. No, ya pude. Muchas gracias. Ok, listo, perfecto. Muy bien. ¿Qué era? Cuéntanos qué era. No tenía fijo el C3. Ok, listo, perfecto. Ujú. Muy bien, súper. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Qué tal esta combinación del ejercicio? ¿Cómo la ven? Valores. Bueno, ahora vamos a hacer un coincidir. En este coincidir, va a iniciar la hojita de coincidir índice. Vamos a crear un ejercicio que nos permita traer, independiente de qué palabra yo vaya digamos que a traducir, me traiga la palabra traducida al idioma que yo quiero, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para ello, ustedes que tienen esta ventanita, lo primero que vamos a hacer es como darle colorcitos a esto, así como para que ustedes puedan
allá en su herramienta, digamos que identificar cada elemento de manera diferente para que sencillamente podamos trabajar sin ningún inconveniente. Es un elemento de sugerencia, de forma tal que usted diga, ah, venga, aquí escribí esto lo dice así, esto significa tal cosa, ¿ok? Básicamente para eso. Vamos aquí a colocar un control F1, listo. Voy aquí, por ejemplo, a colocar, no sé, se me ocurre un verde oscurito. Aquí, ¿qué quiero hacer? Aquí yo quiero traer los nombres de los idiomas, ¿sí? Que quiero hacer, del español o del alemán al inglés, etcétera. Entonces yo voy aquí a través de una lista, la validación de datos, traigo una listica, listo, del español, alemán, inglés, italiano, etcétera. Entonces me queda la lista, la copio. Entonces tengo dos listas acá. Sí, perfecto. Señora. Mentiras. Mentiras, profe. Es que tenía el audio activado, perdón. Ya me voy. Listo, muy bien. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es aplicar una función que se llama coincidir. O sea, lo vamos a hacer paso por paso y luego, digamos que el ejercicio sería tratar de ir combinando todos los datos complejo. Y que también es posible para efectos de Paula, es posible, no quiere decir que sea 100% acertado, porque nos tocaría revisar si ese ejercicio te puede llegar a servir. Mirar la posibilidad de uso dentro del análisis de datos que tengan ustedes allí. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué necesito yo hacer? Voy a aplicar una función que se llama coincidir. Yo aquí les voy a escribir la estructura de coincidir. ¿Sí? La función coincidir tiene una estructura que me dice, por un lado, un valor buscado, ¿sí? Seguido de una matriz, ¿sí? Que para el efecto nuestro van a ser los títulos. Aparentemente es muy similar a lo que estamos haciendo con el buscar B, con el buscar X. Y ahorita vamos a tratar de aplicarlo. De hecho, se me acaba de ocurrir el ejercicio de aplicarlo cuando estamos haciendo buscar X anidado. Entonces, ahorita vamos a intentar mirar cómo podríamos hacerlo. Pero bien, entonces aquí dice buscar valor buscado, matriz y el tipo de coincidencia. De coincidencia. Entonces, yo les aconsejo que tomen nota de qué es lo que va a hacer su ejercicio. ¿Sí? Esa es la estructura de ese coincidir. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Coincidir, entonces tiene un valor buscado, una matriz que en este caso va a ser el título y el tipo de coincidencia. ¿Qué va a hacer ese coincidir? Ese coincidir lo que va a hacer es devolver, ¿sí? Va a devolver o le va a indicar a usted la posición en la que se encuentra o que ocupa un valor en un rango. Eso es lo que va a hacer. Se los coloco así simplemente para que tengan presente pues este ejercicio. Esto que le estoy colocando como la clave que usted debe tener en cuenta en el ejercicio que vamos a trabajar. Son las palabras claves, ¿vale? Posición, valor, rango, palabras clave. Entonces, si yo elijo aquí alemán, ¿sí? ¿En qué posición está? Está en la posición 2. Si yo eligiera inglés, ¿en qué posición está? Está en la posición 3. Vamos a ver si es cierto. Le digo igual coincidir, ¿sí? Le digo igual coincidir, abro paréntesis, le digo, dígame en qué posición se encuentra esta palabra dentro de este listado.
punto y coma. Luego me está diciendo cuál es la coincidencia, la quiero exacta. 0. Y enter. Entonces me dice que está en la 2. Si yo eligiera español, me daría la 1. Si yo le dijera inglés, me daría el 3. ¿Sí? Entonces me está dando en qué posición, en qué columna se encuentra. En qué columna se encuentra. ¿Vale? La función buscar X tiene elementos, obviamente, las funciones buscar y tiene inmerso dentro de su programación, tiene inmerso elementos de coincidir y de índice para poder identificar la información. ¿Ok? Bien. ¿Claros ahí? ¿Ya lo hicieron? ¿Les funcionó hasta ese pedacito? Profe, aún Quiero que no, vayan 2 con... minutos. Ok. Si quieren lo pongo más grandecito. Por ejemplo, esto sería muy útil en caso de que usted esté utilizando la función buscar B. Con la buscar B, usted puede estar trayendo por ejemplo, si es que necesita consultar la información que está en una columna específica de una tabla muy grande y usted definitivamente le toca trabajar con ese buscar B. Entonces puede seleccionar como un segundo, por favor. Bueno, entonces usted puede llegar a decir, venga, yo necesito que me, dentro de la información que estoy haciendo en buscar X, está, no sé, la temperatura, está los kilowatts, etcétera. Entonces yo puedo en una lista, pues, que me traiga en qué columna se encuentra para que luego me acabe de realizar la búsqueda respectiva y no ponerme a contar de columna en columna, ¿vale? Bien. Entonces aquí ya hicimos esto. Entonces, por favor, aplíquenlo para la segunda opción, de la misma manera. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener sorry. Disculpen, es que estoy en un computador que no es el mío y a veces uno se confunde de la combinación del teclado. Aquí las funciones me toca oprimir la tecla de función y cada vez que oprimo la tecla de función, con el control tengo líos. Listo, vamos a ver. Vamos a mirar. Listo. Entonces acá voy a fijar este rango, ¿ok? Voy a fijar el rango, listo, y lo voy a copiar. Obviamente aquí me va a salir un error porque no lo encuentro. Entonces aquí le digo que, por ejemplo, una palabra del inglés al español o del español al inglés. Digamos que vamos a dejarlo por ahora así. La segunda cosa que vamos a hacer, digamos que ahí hicimos la primera parte. Y esa primera parte se refiere a establecer el uso de la función coincidir, ¿vale? Y en este orden de ideas, mire que el ejercicio está orientado a la matriz, en qué posición se encuentra. Y la matriz en este caso yo la relacioné con
la fila, pudo haber sido la columna. Si usted hubiera seleccionado la columna, le va a mostrar en qué fila se encuentra, dentro de esa columna, dentro de esa tabla, perdón. Ahora, vamos a colocar, digamos que el primer ejercicio, voy a colocar aquí primera parte, ¿sí? De coincidir, solamente, ¿ok? Porque ahorita vamos a fusionarla. Pero esa primera parte de coincidir, realmente, usando la función índice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función índice acá. Esa función índice, ¿qué va a hacer? Va a traerme, ¿sí? Va a traerme, aquí va a colocar entre la función índice, cómo se organiza, índice. ¿Qué va a traer? Primero, usted tiene que identificar una matriz, ¿sí? Una matriz. Y dentro de esa matriz, va a traerle un número de fila, ¿sí? O un número de columna. Entonces, ¿listo? Puede utilizarlo con una referencia en particular. En este caso particular, yo voy a utilizar la matriz. ¿Cuál es la matriz de datos? La matriz de datos es todo eso que está aquí. Esta es mi matriz de datos. Todo esto es mi matriz de datos. ¿Vale? ¿Vale? Esta es mi matriz de datos. Entonces vamos a mirar qué sucede. Entonces yo le digo, igual índice, abro paréntesis, y voy a seleccionar allá esa área, ¿sí? Esta área que está acá. Mirar qué sale. Como yo no quiero fila, ¿sí? Le doy otro punto y coma y solo selecciono el primer número que encontré, que tiene que ver con columna, que es esto, donde dice 1. Cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces, miren lo que salió. Me está mostrando todo lo que está en esa posición. Todo lo que está en esa posición. Si yo cambio acá la posición, por ejemplo, alemán, allá me sale todo lo de alemán. Si selecciono inglés, me sale todo lo de inglés. Si selecciono italiano, me saldrá todo lo de italiano. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo, por ejemplo, podría ver en una tabla de datos, mirar en este ejercicio tan sencillo, toda la información que tengo en mi base de datos que podría estar afectando específicamente un documento en qué cuentas contables se pueden encontrar. El mismo documento en qué cuentas contables lo encuentro, por ejemplo. O sea, solo me estoy inventando el ejercicio, pero quiero que vean lo que puede llegar a suceder. ¿Sí estamos claros? Entonces miren lo que sucedió. Vuelvo a mostrarles. Miren que de aquí para abajo no hay nada. Es lo que tiene es que me replica, si usted se da cuenta, es como si extrajera la información, aquí arriba usted se va a dar cuenta, como si extrajera la información y se lo dejara ya como en sombrita. ¿Por qué? Él va y mira en esa área qué información trae. ¿Listo? ¿Qué información es la que se encuentra? Listo. Muy bien. Voy a ponerle aquí otro colorcito. Poner acá. Listo. Entonces, acá, ¿qué sucedió? Aquí lo que está haciendo es que trae o devuelve el valor, ¿sí? El contenido. Devuelve el contenido, devuelve el valor. Devuelve el valor, el contenido, la información que está ocupando una posición específica, ¿sí? En un rango. ¿Cuáles son las palabras claves acá? Palabras claves de acá son valor, poner rojito, posición y rango. Palabras claves que no los haga a un lado.
en el uso específico del coincidir o del índice. Es en el coincidir, me está indicando en qué parte de mi tabla o de mi rango se encuentra determinado elemento, determinado valor, fin. Y en el índice lo que hace es extraerme la información con respecto a una posición específica. Se me trae, digo, en esa información, dígame lo que está en la posición, en la columna 4, tal, en la columna 5, tal. Si yo, por ejemplo, aquí yo colocara que en esa posición, voy a copiar esto aquí al ladito, control C, verlo acá al lado. En vez de colocarle aquí, en vez de colocarle celdas, le coloco números. Entonces, por ejemplo, deme la fila 5, columna 3. ¿Qué va a suceder? Me dice que es flower. ¿Sí? Flower. Fila 5, 1, 2, 3, 4, 5. Posición 3. 1, 2, 3. ¿Listo? Me trae una posición específica, exacta, de lo que se encuentra allí. ¿Sí está claro de esa función? Me trae una posición exacta, específica, de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Vale? En ese caso, si yo, por ejemplo, no le determinara la fila, y me la salto, le debo dejar el punto y coma, me trae todo. ¿Aló? Ah, ok, listo, perfecto. Muchas gracias. Se fue un momentico el internet. Bueno, voy a volver a decir, creo que quedamos acá en un ejercicio particular. Aquí les estaba mostrando. Voy a repetir aquí en ese pedacito. En índice, si yo utilizo, por ejemplo, yo quiero ver qué hay en la siguiente posición de mi tabla. En la fila 4, columna 2. Entonces él me dice brought. Vamos a ver si es cierto. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y, perdón, 1, 2, 3, 4. O sea, fila 4, columna 2. Me dice que allí, ¿qué hay? Está la palabra brought. Pero si yo le digo a este índice, venga, dígame lo que está en toda la columna 2, me trae toda la columna 2. ¿Ok? Pero si yo no quiero ver lo de la columna 2, dígame lo que está en la columna, en la fila 4. Fila 4, doy punto y coma, enter. Y me trae toda la información de la fila 4. Entonces, lo que está pretendiendo esta combinación de coincidir e índice es aprovechar esa referenciación para empezar a buscar cierta información específica. Entonces, vamos a mirar cómo se aplicaría. Entonces, aquí sería como la segunda parte importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, vamos a mirar cómo, de alguna manera,
empiezo a determinar en qué posición, por ejemplo, está una palabra. Voy a colocar la palabra español, voy a colocar la palabra flor. La palabra flor. ¿Listo? Bien, la palabra flor. Listo, entonces la palabra flor está allí y necesito identificar en este instante en qué posición se encuentra la palabra flor en esta coincidencia, en este índice, perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, aquí ya voy a colocar, a empezar a colocar un ejercicio muy chiquitico en donde vamos a anidar lo siguiente. Coincidir. ¿Qué quiero coincidir? ¿Qué quiero que coincida? La palabra que quiero buscar. ¿En dónde quiero que coincida este tipo de ejercicio? Vaya, búsquelo en el, vaya, píqueme este índice en mi rango. En mi rango. Rango es este, el que tengo yo aquí, en esta tabla. Ya dígame en qué posición se encuentra esa palabra, la que estoy buscando. La palabra flor. ¿Listo? La palabra flor. Entonces, digo, me quiero dar exactamente. ¿Listo? Y que me lo ubique en esa columna. ¿En qué parte de esa columna se encuentra? Y el tipo de coincidencia, cierro aquí paréntesis, el tipo de coincidencia quiero que sea exacta. Cierro paréntesis y pulso enter. A ver, aquí algo dice mal. Coincidir y 3, muy bien. Está y 3. Aquí, perdón, aquí me equivoqué. Esta palabra. Listo, ahora sí. Me dice que está en la posición 5. Está en la posición 5. Es más, si yo miro, la posición 5 está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo escribiera otra palabra, por ejemplo, silla, que está dentro del rubro, me dice que está en la posición 9. Si yo coloco silla, me dice que está en la posición 9. Entonces ya tengo los elementos para empezar a trabajar con este ejercicio. Entonces tengo la posición horizontal, tengo la posición vertical dentro de mi tabla de datos. Ahora sí, señora, Profe, escuché. ¿podemos ver nuevamente la fórmula, por favor? ¿Cuál? ¿La anterior? ¿Esta donde tengo el 9? Coincidir más índice. Ok. Entonces aquí en este coincidir más índice, vamos a hacer una anidación entre ¿qué? Entre la función coincidir que me busca la posición dentro de un rango y vamos a colocar ese valor en donde ese valor que estoy buscando, qué posición puntual tiene mi tabla. Vamos a ver. Es igual, le digo, coincidir. ¿Listo? Arranco con el coincidir. Y dentro de ese coincidir, entonces, ¿qué le digo? Venga, yo quiero que me indique esta palabrita coincidir, ¿sí? Ubíquela dentro del índice, ¿sí? Dentro del índice, ¿sí? Que encuentro en esta tabla de datos, ¿sí? A sabiendas que ya sé que usted tiene, que está en español, en ese caso que está en español, ¿sí? O sea, que en esa columna 1, indíqueme en qué posición se encuentra la palabra silla. En esa columna 1, porque está en español, indíqueme la palabra silla en qué posición se encuentra. ¿Ok? Porque quiero la posición de la columna, no de la fila, de la columna. Cierro paréntesis, punto y coma, le coloco 0 porque me está indicando tipo de coincidencia.
el tipo de coincidencia es exacto y por lo tanto utilizaremos el 0. A ver qué pasó acá. Coincidir índice de A2, A de 15, 15. Listo. Pues, coincidir. Vamos a ver. Coincidir. Coincidir. ¿Qué voy a coincidir? Esta silla, esa palabra que está ahí. Búsquela. Me faltó escribir eso. ¿Dónde? En esta matriz, en la posición que me genera en esta matriz. Búsquela. En esa matriz. Listo. Luego me dice, un número de fila de particular, no quiero un número de fila, me salta el número de fila. ¿Por qué? Porque quiero que me identifique la posición que tiene eso en la columna, que en este caso es la columna 1. ¿Y dónde me indica la columna 1? Allá en H3. Cierro paréntesis, punto y coma 0, cierro paréntesis, enter. Que me dice que está en la posición 9. Si yo miro en la columna 1, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está en la posición 9. Si escribo yo libro, me dice que está en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición 6. ¿Listo? Ya con estos elementos, ya tengo los elementos suficientes para traer lo que sería, la, ¿cómo llamarlo? La traducción de esa palabra. Entonces, aquí es donde vamos a jugar con esta información. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle aquí algo muy sencillo. Vaya establezca. Perdóname, antes de que puedo ver esa fórmula donde está inglés 3, porfa, es que creo que me quedó mal. Listo, claro que sí. Ya te pongo esto más grande. Gracias, profe. Un segundo. Listo, profe, ya. Muchas ¿Ya sí te gracias. funcionó? Sí. Ok, listo. Ajá, sí. Listo. Gracias. Okay. Listo. Entonces, ahora sí vamos a traer aquí, a ponerle otro colorcito, como por identificar lo que hemos estado haciendo. Entonces, aquí le vamos a colocar, no sé, azulito. Listo. Y aquí en el amarillo, yo quiero ver la palabra. Aquí en amarillo, quiero ver la palabra traducida. La palabra libro al inglés, ¿qué traducción tiene? Para ello, vamos a utilizar la función índice. Le va a dar igual índice. Y le digo, en esta matriz, listo, en esa matriz, punto y coma, dígame el número de fila, ¿sí? Dígame el número de fila, ¿ok? Aquí está el número de fila. ¿Número de fila cuál es? Este 6 que hemos encontrado. Busque en esa matriz el número de fila y tráigame exactamente lo que está en esta columna. En esa columna, esa fila, tráigame esa información. ¿Listo? Cierro paréntesis, punto y coma, comillas, comillas, cierro paréntesis. Perdón. Listo. Que me dice que es book. Me dice que es book. Si yo escribo silla, dice que es share. Escribo leche, dice que es milk.
Si yo digo que me traiga la información del español al italiano, te fíjate que a mí se late, ¿sí? Si coloco silla, me dice que es sedia, o sedia, no sé cómo se dirá eso en italiano, o si es en alemán, Zul. Entonces, él me ubicó aquí esa posición puntual. Voy a mostrarles, voy a volverlo a hacer. Listo. Utilizo la función índice. Recuerde que la función índice tiene dos elementos. Aquí estamos utilizando a partir de una matriz. Una matriz específica. Yo aquí tengo una matriz, que es esta. ¿Sí? Matriz, punto y coma. Y luego me dice, venga, dígame el número de fila y el número de columna que usted quiere extraer, o sea, la posición de tanto en fila como en columna de lo que usted quiere extraer de esa tabla. Entonces, la fila la tenemos acá, con este 9. En ese 9, en esa fila se encuentra en la fila 9. ¿De qué columna? En este caso, de la columna de donde yo voy a traducir, que sería el alemán. Pulso Enter y ya, listo. No hay ningún lío, ¿sí? Obviamente que, pues, si traigo de mi mismo idioma, pues me sale silla y silla, ¿sí? Pero si yo traigo de otro lado, por ejemplo, alemán, fíjense que aquí me sale un no encontrado. ¿Por qué? Porque silla no es una palabra escrita en alemán. Para ello, yo tendría que escribir, vamos a ver si nos acordamos, creo que es así, S-T-U-H-L. Listo. De esa manera, del alemán al español se leería silla. Los usos de esta herramienta pueden ser muy variados en caso en que el buscar X no me sirva, no me sea útil, porque tengo yo una lista de elementos muy particulares como la movilidad que tengo entre toda mi tabla para buscar información. En el caso del buscar, sea el que sea, usted necesita obligatoriamente tener una posición fija de alguna manera, ¿sí? Un elemento de referenciación fijo, lo que aquí no sucede, porque con esto usted puede buscar cualquier cosa en un rango sin tener necesidad de estar estableciendo que si la fila 1, la fila 2, la columna 1, la 4, la 5. Va a traer la información específica según lo que usted puntualmente esté buscando, ¿vale? Puede ser una fecha, ¿sí? Y puede ser un cliente. Entonces, la fecha, un cliente y me trae ese dato. Me trae la información. ¿Listo? Aplicaciones dependerá obviamente de la necesidad interna y de finalmente qué procesos de análisis de información ustedes tengan. En este momento no se me ocurre ninguno con ustedes, salvo por ejemplo la ubicación específica de un cliente en el centro comercial. Es que estoy buscando Adidas. Entonces, mira, Adidas está en el segundo piso, local 326. No sé, si me ocurre a mí. O el uso, por ejemplo, de documentos, ¿sí? Según fechas específicas, puedo traer algún valor puntual. Pero pues definitivamente nos tocaría aterrizar en la necesidad puntual de cada uno para poder utilizar esta información. Este uso de las funciones de coincidir e índice hacen parte del uso avanzado de la formulación que se tenga. El índice y el coincidir son funciones que son muy poco utilizadas. De pronto a ustedes, una de las cosas que seguramente le van a sacar provecho es a la función específicamente índice, en donde a partir de la señalización de una columna o de una, ¿cómo llamarlo? A partir de la columna como tal, usted puede traer la información que se refiera a ese ejercicio. Vamos a ponerlo de otra manera.
Voy aquí a colocar esto, pues me lo voy a colocar aquí, así. Vamos a suponer que usted tiene acá esta información que está aquí, control V, y tiene esto que está aquí, control C. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Esto, control C, ponerlo acá. Aquí, control, aquí, se lo pongo acá. Enter. Y vamos a colocar esta función que está acá. Sí, voy a poner aquí. Control V. Listo. Te dice que está en la columna 2. Y usted, recuerden que puede hacerlo por columnas o por filas, ¿no? Por columnas o por filas. Y usted, adicional acá, simple y llanamente, poner acá esto acá, quiere ver lo que hay en esa fila. ¿Sí? Aquí, ¿qué cambio? Cambia ese número de posición acá. Listo. Entonces, yo quiero ver qué está en la columna que diga, no sé, clientes. Inglés, te me trae la columna que está en clientes. Yo quiero ver qué está en la columna que diga, no sé, fechas. Entonces traerá la columna fecha, todo lo que está en esa columna o lo que diga en la fila, dependiendo de la necesidad puntual que usted tenga en ese instante, ¿sí? En la función específica que tenga. Entonces, la necesidad finalmente se va a dar de acuerdo a sus procedimientos internos en manejo de información. Les dejo solamente la inquietud, les dejo la elaboración del mismo para que ustedes lo vayan mirando. Denle en colores para mirar cómo, en qué partes ustedes le colocaron combinación de estos elementos para que al repetirlo ya a título independiente pueda mirar cómo lo podría usar, porque yo, como les digo, no sé en cada proceso y en cada cargo cómo podríamos empezar a trabajarlo. ¿Listo? Pero espero que les pueda ayudar, esta tarea puntual. ¿Listo? No es fácil, toca estar trabajando con la función. ¿Listo? ¿Preguntas de esto que acabamos de hacer? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, por favor, vamos a cerrar nuestro archivito. Así de acá. Y vamos a abrir nuevamente nuestro archivo de ventas que veníamos trabajando. Puede abrir el archivo de la macro que hizo, si quiere. No hay ningún lío. Y vamos a trabajar con este archivo, recordando algunos elementos importantes dentro de ejercicios como los mini gráficos, que tal vez ustedes no se acuerden, y en la elaboración de incluir formatos condicionales con iconos y cómo hacer que esos iconos tengan la lectura que yo necesito, ¿vale? Vamos a ver, utilizar. Ok, listo. Vamos a ver. Está cargando el framework. Y vamos a buscar dentro de nuestro archivo una hojita, vamos a ver que no acaba de cargar, que dice metas para, ¿cómo es? Metas, se me olvida cuál es, metas. Ya, aquí está. A ver, quedo quieto y eso sí. Datos de informes. Entonces tenemos aquí algo que se llama datos de informes. Quiero que manejemos un momentico datos de informes
para recordar algunas formulaciones específicas. Entonces, en primera instancia, pues ya sabemos traer los valores de producto y los nombres de esto. Por favor, cada uno lo puede traer. Y aquí usted puede utilizar la función que quiera. Como ya sabe el buscar X, muy seguramente usted ya va a utilizar puntualmente este buscar X. Y seguramente con ese se va a casar. ¿Listo? Con ese buscar X. ¿Listo? Traigan por favor los nombres. De sus productos. Listo. Si yo tengo acá esto, me toca necesariamente fijarlos y fijarlos para poderlo mover, ¿no? Listo. Bien. Cuando lo hayan hecho, necesito, vamos a ver si alguien se acuerda o alguien sabe cómo hacerlo, sin usar tablas dinámicas, necesito conocer cuánto fueron las ventas, el valor de ventas, ¿sí? Puede ser el total de facturación, total facturado, de cada uno de ellos por cada tipo de producto. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago ese ejercicio? Necesito conocer sin tablas dinámicas cuánto vendió cada persona de estas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué función utilizamos para hacer eso? ¿Qué función usamos? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Y si no saben, dígame, profe, no tengo ni idea. Y les digo. Están muy callados. Cuéntenme. Profe, tendría que ver con ¿cómo se llama? Se me olvidó. Estas fórmulas que hicimos hace poco con los botones. ¿No? No me acuerdo. ¿Cómo es que se llama? Bueno, Espera, ya lo busco. porque no son tablas dinámicas, ¿no? Con una fórmula para macro, ¿no? No. Entonces no. De hecho, uno de ustedes creo que la nombró ayer o antes de ayer, nombró esa función. Y hoy se las dije al inicio de la clase. Y vamos a ver tales funciones para ir recordando. ¿No? ¿No nos acordamos? Bueno, les voy a recordar. Hay unas funciones muy interesantes que son, yo les digo las puntos y punto conjunto, que son funciones estadísticas de alguna manera. Entonces, hay una función muy bonita que se llama sumar puntos y punto conjunto. ¿Sí? Y esa función puntos y punto conjunto me permite sumar valores de una tabla teniendo en cuenta una serie de criterios, uno o más criterios. ¿Hasta cuántos? Alrededor de 32 criterios diferentes. ¿Listo? O sea, usted puede tener una función con 32 criterios diferentes para encontrar un resultado. ¿Listo? La función sumar puntos y punto conjunto, lo primero que me indica es, dígame usted qué valores va a sumar. Dice rango de suma. Entonces, en mi caso, voy a irme a la hojita ventas y le voy a decir eso. Voy a decirle, venga, yo necesito que me sume, voy a poner el ejemplo de la columna W, que me sume los valores de esta tabla. ¿Listo? Entonces le doy punto y coma. Entonces me dice, venga,
¿Qué criterios tiene? Entonces dice rango de criterios 1. Recuerden que la tabla tiene por un lado vendedores y por el otro lado tiene productos. Entonces yo voy a empezar por los vendedores. Entonces, el rango de criterios en esta tabla, súbeme en esa tabla esos valores. Si en este rango, seleccioné la columna G, si en este rango usted encuentra el siguiente criterio, le doy punto y coma, y me voy a mi hojita que estoy trabajando en el de datos. Entonces, si usted en ese encuentra este fulano, yo no me acuerdo si le di el de los nombres, pues supongamos que lo di bien, vamos a ver. Pero, quiere decir que elegí la columna que no era, vamos a ver. La G era el nombre y aquí yo elegí. Acá. Listo. Yo aquí que elegí el nombre. Es claro, está buscando el código del producto, entonces voy a elegir ese el nombre. Vaya, elíjame esto. Listo, ahora sí. Entonces me dice que esta fulanita, ella solita vendió 1.400, facturó 1.438 millones de pesos. Los facturó ella solita. ¿Sí? Voy a volverlo a hacer. Igual sumar puntos y punto conjunto. La versión en inglés me gusta más porque es más cortica. Esta es muy larga. Sumar puntos y punto conjunto. Entonces vaya, mire en la hojita ventas. Súmeme estos valores. Voy a colocar nuevamente el de la columna W, que es la del total. Punto y coma. Súmeme en esos valores. Si en este rango, en este caso voy a elegir, por ejemplo, los nombres de vendedores. Si en este rango usted encuentra a esta persona. Si le encuentra, ¿cuánto vendió? Ah, mire, vendió 1.438 millones de pesos. Ah, pero un momentico. ¿Esto qué es? Es el valor de todas las ventas. ¿Pero qué? Porque yo necesito el de Hyundai y Elantra. Entonces puedo utilizar el código o puedo utilizar el nombre. En este caso voy a utilizar el código. Coma, selecciono el rango, voy a ventas. Le digo, venga, vaya, mire ahora el segundo rango, que sería este, la columna M. Vaya, mire, ¿qué le estoy diciendo hasta ahora? Vaya, sume de esos valores si en este rango encuentra este vendedor. Y además, si en este rango, que es la columna M, encuentra este código. Listo, entonces me dice que de esos 1.000 y pico millones vendió 99. ¿Sí estamos? De esos 1.000 y pico vendió 99. Y apenas estamos haciendo un ejercicio con dos criterios. Ya le digo, puede tener muchos más criterios. Vaya, súmeme esos valores. Si dentro de la columna de valores hay valores superiores a, o sea, 5 millones. Entonces, allá puede llegar y mirar. Pero por ahora vamos así, sencillito. ¿Listo? Voy a mostrarles cómo queda la función para que usted la coloque. Tiene que ir, preferiblemente vaya a la hojita de ventas y señale las columnas respectivas. No se ponga a escribirlo directamente aquí porque de pronto podemos cometer errores. Vaya a esa columna. Me confirman cuando lo hayan hecho. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? No, profe.
Gabriela, ya le salió Natalia, Erika. Ok. ¿Qué espero? ¿Qué espero? Hay ocasiones en que las tablas dinámicas son más engorrosas que las mismas tablas que nosotros vayamos a trabajar. Y es a veces mucho más rápido hacerlo a través de una formulación como esta que hacerlo a través de tablas dinámicas. ¿Listo? Ahora sí. Bien. Entonces, ya tenemos el dato de las ventas de Alexandra Mejía de Gil de Elantra. Ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Quién me dice qué toca hacer? Ayúdenme. ¿Qué hago? Bueno, ya tengo el documento acá. Entonces dirán ustedes, no, pues yo lo que hago es copiar. Se selecciona y se arrastra por un lado y arrastra para el otro. Y entonces aquí tenemos un problema. Y es que el problema radica en que no me da información. ¿Por qué no me da información? Porque la información que está aquí, hay información que está fija y otra que está variable. ¿Sí? Entonces es importante que determinemos qué es eso. Yo, por ejemplo, si presiono la tecla F2, si presiono la tecla F2 para mirar de dónde viene, fácilmente aquí me dice que, venga, me está analizando el código del automóvil y el nombre de la vendedora. Pero si me ubico en, más abajo en la misma columna, entonces me dice, venga, está mirando el nombre de la señora, que está en azulito, pero el código del producto está en la celda C26, no corresponde. Wow. Miremos otro por acá. Cogamos este. Presiono F2. Y me dice, mire, aquí ahora estamos peor, porque aquí me está seleccionando la celda D26 en vez de utilizar a Hernando Ruiz y me está seleccionando la celda E24 que corresponde a una celda de datos en vez de seleccionar la celda E21. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ojo acá. Debemos dejar fijos rangos que no se deben mover y debemos dejar relativas celdas que una parte de esa ubicación física dentro del Excel debe quedar variable y la otra fija.
Para ello, lo primero que tengo que hacer es fijar siempre los rangos. Usted siempre fije los rangos de primeras. ¿Listo? Siempre ubique los rangos, presione allá con F4, usted va fijando los rangos. ¿Listo? Y sabemos que quedaron fijos porque aparecen símbolos pesos. ¿Listo? Selecciono acá, F4 y listo. Ahora, cuando yo tenga tablas de estas, donde tengo variables o tengo elementos que inciden en la formulación, y que esa formulación está, ¿cómo llamarlo? Variable en columnas y filas, yo tengo que identificar ese origen, esa celda, si está en una columna, si la información está en una columna o una fila. Por ejemplo, aquí donde dice datos de informes B23, me indica que hace referencia a ese colorcito azul, a esto azulito que habla de los nombres de los personajes. El problema es que esta persona o estos nombres están en columnas. Entonces, esta celda que dice B23, ¿qué debe quedar fija? ¿La columna o la fila? Debe quedar fija la columna. Es para ello, usted puede utilizar o bien colocarle el símbolo de pesos antes de la B o presionar 3 veces F4. Cuando presiona 3 veces F4, automáticamente le coloca el símbolo de pesos antes. Y en el caso de C21, que se refiere a la columna, a la fila, ¿sí? A la fila donde se encuentra, perdón, a la celda y fila donde se encuentran mis códigos, voy a ver que todos los códigos se encuentran en la misma fila, en la fila 21. Pero ¿qué varía? Varía el nombre de la columna. Por lo tanto, yo dejo fijo la fila. Dejo fijo la fila. ¿Cómo? Colocándole el símbolo pesos antes del número. Presiono Enter y ahora sí puedo darle doble clic a los numeritos y seleccionar el resto de cosas. Vamos a ver. Aquí está. Listo. De esa manera he creado mi tabla a partir de formulación específica dentro del Excel. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo puedo dejar fija y relativa las diferentes funciones que se tienen allí. Recuerden, si usted quiere dejar fijo en una celda la columna, coloca el símbolo pesos antes de la columna. Si quiere dejar fijo la fila, se coloca el símbolo pesos antes del número. Y de esa manera dejamos relativa la información. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Natalia, ¿preguntas? Ok, listo, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio chiquitico acá, muy, muy sencillo. Vamos a agregarles una columna de autosuma. Aquí vamos a mirar estos elementos. Sí. Colocamos la autosuma. ¿Qué vamos haciendo? Si alguien no sabe utilizar lo que acabo de hacer, se lo voy a explicar lo que hice. Seleccioné el rango donde quiero yo ver el resultado y luego presioné autosuma. Y él automáticamente me suma de manera horizontal cada fila. ¿Listo? Y ahí está. Pero de manera vertical, cada fila. Lo mismo podría suceder si yo tuviera que sumar datos de columnas. Él me suma todas las columnas y toma como base el rango más alto para traer la información. Bien, necesito saber aquí, muchachos, quiero ver el porcentaje al que equivale esa facturación del total facturado. ¿Qué tengo que hacer?
necesito conocer el porcentaje de participación de esa venta del total facturado. ¿Qué tengo que hacer? Buenas. ¿A quién se le ocurre algo? Cuéntenme. Necesito conocer el porcentaje de participación de esos 1.438 millones del total facturado. ¿Qué hago? ¿A cuánto equivale eso del total de las ventas? Buenas. ¿Nadie? Ayúdenme, ayúdenme. Bueno, Profe, la manera fácil sería sacar el total y dividir cada valor en el valor total, pero si no tengo el total en la mano, ¿qué hago? sacarlo. No. No lo quiero ver, No, no mentiras, quiero ver profe, ese no sé. total. No, No, no pero sé. la respuesta procede, o sea, la propuesta procede, Pues pero el es decir, la procedimiento pregunta no. es fácil, pero exacto. Entonces, ojo, ¿qué haríamos? Igual suma, ¿cierto? Ojo esto, y lo divido en qué. Bueno, suma no. Igual esto, lo que está acá, dividido la suma de eso, de todo esto. Listo. Pongo porcentaje. ¿Listo? Y dejo fijo pues, el rango de la suma. Fin. ¿Listo? Ahí no estoy colocando el total de la suma por ningún lado, pero lo estoy incluyendo dentro de la formulación. Muchas veces nosotros tendemos a incluir más información de la que no nos piden. Y este es uno de estos casos. Entonces, puntualmente estoy diciendo, venga, coja eso y divídelo en la suma de esa información, porque ese es el total de las ventas. Nada que hacer, este es el total de las ventas. Entonces, fíjense cómo nos da la información. ¿Vale? ¿Sí está claro ahí? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, resulta que esta función o este resultado me está arrojando a mí el siguiente dato. Vamos a ver, lo veo por acá, F9. F9. F2, F9. No me quiere dar. Bien, me tocó hacerlo por el lado más largo. No me quiso funcionar el F9. Con el F2, F9 uno puede ver el resultado de la celda. Pero bueno, aquí no me lo permitió hacer. Sin embargo, quiero hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el resultado me arroja internamente esta cantidad de dígitos. Y esta cantidad de dígitos hace que me pueda, de alguna u otra manera, cambiar un resultado. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo le digo yo a Excel que me muestre solamente, que me calcule y el resultado solo tenga 2 dígitos? Por ejemplo, acá, 2 dígitos en este ejercicio. Que ya no me muestre 6,5955220325, sino que solo me muestre 660 o 659. ¿Cómo lo hago?
Y no es con el formato acá de ocultar decimales. ¿Cómo lo hago? Cuando queda en ese silencio es como que... Profe, ¿te vas a porcentaje personalizar, algo así? Y ahí te da como la opción de escoger cuántos decimales utilizar. No, ahí lo que te va a decir es exactamente lo mismo que te estoy indicando acá, de que me oculten decimales. O sea, si yo me voy por personalizar, yo lo que le voy a decir a Excel es que me muestre una cantidad de decimales específicos, pero no que no me los calcule o que solo me calcule hasta determinada cantidad de decimales. Son dos cosas diferentes. ¿Sí estamos hasta ahí? Son dos cosas diferentes. Entonces, en ese caso, yo necesito ver 6,59 o 60 de lo que me vaya a redondear. Para eso, cuando ustedes tienen formulación de este tipo, le coloca la función redondear o punto más o punto menos. ¿Sí? Si le coloca punto menos, por ejemplo, le va a redondear hacia abajo un valor. ¿Cuál es el valor? La fórmula, lo que está calculado allí, ¿vale? Lo que está calculado allí. Y le dice, venga, yo quiero, vamos a ver, yo quiero ver dos decimales. Y pulso Enter, él me da 6. ¿Por qué me colocó ese número 6 y no me colocó 655? Porque 6 realmente es este número, 0,06. O sea, me está mostrando dos decimales. Pero si yo le digo 4, por ejemplo, él me va a calcular 4 decimales puntualmente, que al momento de verlos, miren, ya solo voy a ver esos 4 decimales, ¿sí? 0,659, que al colocarle formato porcentaje, veo 6,59%. Entonces yo voy aquí a arrastrar esto solamente para modo del ejercicio y es en cuenta cómo me muestra los dos decimales que estoy necesitando observar. Para efectos del ejercicio, yo voy aquí a ocultar entonces, ahora sí. Y ahora sí me puedo asegurar que todos son hasta esos dos dígitos que me muestran, realmente cuatro decimales. Fin. No más, no tengo que ocultarlos, porque al ocultarlo, esos dígitos que están ocultos me siguen afectando el total del cálculo que yo tengo. ¿Okay? ¿Quién es de contabilidad? ¿Me recuerdan quién es de contabilidad acá? ¿Hay alguien de contabilidad? Es que tengo una duda. ¿Hay alguien de contabilidad por acá? Natalia creo que es de contabilidad o Gabriela, no me acuerdo quién. Hello. Hello. ¿Ninguno? Bueno, la inquietud es la siguiente. Quiero que ustedes, si alguno me lo pueda responder, sería genial. Me parece que actualmente la DIAN sacó, bueno, de hace un tiempo para acá, en el que indica que los estados financieros deben mostrar dos dígitos como decimales. ¿Es cierto? ¿Alguien me puede aclarar eso? ¿No? ¿Nadie? Como dígitos decimales. ¿No? Ok. Voy a investigarlo porque estoy como mirando ese tema del tratamiento de datos. Es que con esa inquietud. Haré la consulta. Les contaré el lunes. Bueno, entonces aquí ya tengo eso. Entonces lo que quiero terminar es con lo siguiente. Primero recordar un poco el tema del formato condicional con estos números. Entonces acá podemos tener diferentes formatos condicionales, ¿ok? Y empezar a jugar con la información. Por ejemplo, yo puedo seleccionar todo esto, ¿sí? Poner bonito, seleccionarlo y darle un formatico condicional a toda esa tabla. ¿Sí? Entonces ya aquí doy un tema de temperatura, etcétera, para ir mirando cómo se movilizó.
la información. Listo, bonito. Entonces, el Hyundai de Santa Fe fue lo que más se vendió, etcétera. O puede hacerlo por cada columna, como usted quiera. Aquí voy a hacer más o menos lo mismo. Aquí a colocar. Además, sí, voy a colocar acá y hago un cuadro de temperaturas. ¿Sí? Entonces voy a colocar uno de escala de color. Listo. Entre más oscuro esté el azul en este caso, que yo puedo cambiar la tonalidad, pues quiere decir que es más alto la venta. Y entre más tirando hacia rojo, quiere decir que estuvo como regular las ventas. Bien, pero bueno, aquí en este caso, puntualmente, me dice que eso fue el porcentaje de ventas, ¿sí? Y vamos a asumir lo siguiente, que le quiero colocar unos iconos como formato condicional para saber cómo estamos. Entonces yo voy a colocarle, selecciono los datos, conjunto de iconos, y voy a colocar el famoso de los semáforos, ¿sí? El tan temido uso de los semáforos. Aquí me dice que rojo, amarillo, verde, etcétera. Que todo aquel que esté de X o Y manera, pues va a tener una tonalidad específica, ¿vale? Entonces acá me dice que rojo están estos de 6, de 0, de 618, de 8, etcétera. En verde estos. Es más, voy a colocarles el formato condicional de iconos de 4 colores. Todavía más grave. Entonces aquí me da esta información, pero Excel no tiene ni idea de qué significa para la empresa el rojo, el amarillo o el verde. Para ello, usted se va a ir al formato condicional y se lo va a configurar. Entonces acá selecciono esto, le da doble clic y trae la información. Pregunta del profesor. ¿Hasta cuántos formatos condicionales yo puedo tener en una celda o grupos de celdas? ¿Hasta cuántos formatos condicionales puedo yo tener? Digan un número, 3, 5, 10, 15, 150, infinito. Un numerito, digan un número, digan algo. Natalia, Erika, Paola, alguno de los caballeros. ¿No? Ninguno. Hasta 64 formatos condicionales puedo tener. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Bien, entonces acá tengo estos formatos. Entonces me dice que el icono verde. Entonces yo no lo quiero ver, no quiero un icono verde, yo quiero una estrella, aquí la estrella amarilla. ¿Sí? Esta estrella amarilla es el que va súper bien. Y este amarillito le voy a colocar como una banderita para que esté pendiente de que puede llegar a embarrarla. El rojo, dejémoslo así, dejémoslo rojo o una X, ¿sí? Y el negro, pues para que no se haga sentir mal, coloquémosle mejor la flechita hacia abajo, ¿sí? Ya usted colocará lo que usted determine. Sin embargo, necesito indicarle a Excel cómo irían esos valores. Entonces acá me habla que de tipo porcentual, ¿ok? De tipo porcentual. Yo voy a colocar número en todas, número en todas. Me gusta más hacerla por este lado porque me queda más preciso. Y le digo, venga, va a estar en estrellita, vamos a mirar aquí cómo está esto, va a estar en estrellita todo aquello que esté por encima del 15%. Te voy a colocar aquí 15%. Esos son los top, el 15%. Listo. Voy a colocarle banderita a todo aquel que se encuentre, por ejemplo, entre el 10 y el 15%. Entonces le coloco 10%. Aquí es donde vamos a empezar a sufrir. Van a estar regular, ¿sí? Todo aquel que esté por encima del 8%. Va a colocarle 8%. El resto va a estar
Lo que esté por debajo del 8% va a tener esa bandera roja. Pulso aceptar, pulso aceptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí automáticamente me coloca los que están con flechitas hacia abajo, los que están con flechitas hacia abajo, que están regular. Los que están con la X es porque están como advertidos. Los que están en banderita amarilla es porque posiblemente vamos a sacar adelante todo este negocio. Y los que están en la estrella son los top, ¿no? El top 10, el top, los VIP de la empresa. Son los que están haciendo pues súper bien la tarea. ¿Listo? Entonces, yo debo decirle esto a Excel. Cuando usted tenga que hacer formatos condicionales y aplicarlos a una tabla, lo conveniente es que usted indique en una tabla de colores qué significan esos colores, para que quien lea la información la pueda entender. ¿Listo? Ahora, si quiere acabar de enriquecer la información que usted tenga, usted puede agregarle a su tabla, aquí a insertar una fila, puede agregarle a su tabla de datos, permítanme, voy a colocar eso más chiquitico, algo que se llama mini gráficos. Los mini gráficos, si bien es cierto que se ven usualmente en Excel intermedio, pues igual lo voy a repasar acá, son herramientas que tiene Excel para mostrar las tendencias que se tienen frente a una información. Por ejemplo, yo voy aquí a insertar y en insertar voy a buscar algo que se llama mini gráficos. Hay un grupo que se llama mini gráficos y aquí tengo de columnas, de líneas, etcétera. Yo voy a colocar de columnas. ¿Y qué selecciono? La columna donde están los datos. Aquí no hay que seleccionar como en el gráfico habitual de los títulos y los nombres de los ejes para las series, nada, no. Aquí solo selecciono la información y listo. Entonces, ¿qué me va a arrojar aquí? Me va a arrojar una gráfica dentro de una celda que me va a estar indicando precisamente cómo está la información de aquí arriba, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo aquí dice 99 millones, si yo colocara 1000 millones, automáticamente en la parte inferior cambia el gráfico. Y fíjense que también me cambió el formato condicional que yo allí tenía, ¿vale? Me cambia la información. Entonces, este gráfico es muy importante para que tengamos cómo se manejó la información. Usted aquí lo puede copiar, no hay ningún lío. Lo copia y él va jugando con los datos. ¿Cómo se lee la información? De izquierda a derecha son los datos de arriba hacia abajo. Y la información puede ser o de manera columnar, como en este caso, o simplemente podemos hacerlo de manera en filas. ¿Ok? Hasta aquí vamos, formato condicional. Perdóname, otra voz. Insertar líneas, por ejemplo, líneas. Voy a colocar aquí, las líneas, aceptar. Y voy a ver ese comportamiento de las líneas. Y aquí puedo colocarle cuál es el punto más alto, cuál es el más bajo, ¿sí? Y empezar a mirar cómo se comportan las diferentes líneas para efectos de leer tendencias. Si yo por alguna circunstancia, fíjense acá, voy a colocar Hyundai Santa Fe, le coloco 2.000 millones. Todos los datos me van a cambiar. Aquí coloqué 2 millones, perdón. 2.000 millones. Pues todos los datos me cambian, todos, automáticamente, y empiezo a mirar, analizar la información que tengo aquí para poder generar explicaciones o apoyar mi informe que yo vaya a tener, los informes que yo vaya a realizar. ¿Okay? Recuerden, las líneas de tendencia y las mini gráficos, bien sean de columnas o bien sean de líneas, me muestran ese comportamiento, la tendencia que está teniendo la información. Por ejemplo, ustedes pueden hacer de estas líneas para mirar cómo se está comportando quejas y reclamos. Yo puedo mirar esas quejas y reclamos cómo van. Devoluciones, consumos de cosas, etcétera, para mirar que no sobrepasen algunas tendencias. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde se dirige? Y puedo mirar esas líneas como un cuadrito de análisis particular de la información. Estas líneas se manejan muy bien es con este tipo de cuadros.
¿sí? Con tablas dinámicas no se aprecian muy bien, con tablas dinámicas tendría que hacer un gráfico dinámico. Me funcionan más con estos cuadros fijos que tengo acá, ¿vale? ¿Alguna vez habían trabajado con estos mini gráficos? Muchachos. Hello. Yo no, profe. Ok. ¿Y podrían darle utilidad a ustedes? Porque fíjense que yo les estoy dando apenas una idea. Yo puedo eso, por ejemplo, comparar el presupuesto con lo real. ¿Cómo va? ¿Está cumpliéndose el porcentaje de lo que debería ir en este momento? ¿Las ventas van bien? O sea, empiezo a mirar tendencias específicas en pequeños gráficos sobre la información respectiva. ¿Ok? Entonces, es simplemente una forma de alimentar la información para que ustedes puedan generar mejores informes al interior de la empresa. ¿Listo? ¿Preguntas de este pequeño ejercicio de los minigráficos? ¿Lo entendimos? Hello. Sí, señor. Ok. Y de ajustar, en el caso de los iconos, de los formatos condicionales de iconos, ajustar los datos para que me arrojen los semáforos que yo quiero. Aquí en este caso estaba con iconos personalizados, pero si yo quiero cambiar, obviamente esos iconos lo puedo hacer, no hay ningún lío. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro de cómo utilizar esta información, de cómo utilizar estos iconos puntuales? Miren acá y listo. Fíjense que aquí ya tiene otra connotación un poco más fuerte, ¿no? De lo verde estamos bien, amarillo ahí vamos, lo rojo estamos como en la cuerda floja, el negro sí, chao. Estamos muy mal con los negros. Entonces, fíjense esto, cómo nos puede dar elementos para empezar a hacer ajustes, para hacer sugerencias, para tomar decisiones. ¿Listo? Todas estas herramientas tienen que ser a la hora del té, todo lo que usted haga en Excel, de todo lo que haga en informes, incluyendo Word, PowerPoint, todo lo que se haga está orientado para toma de decisiones. Siempre. Ténganlo presente. Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo está claro hasta aquí? Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, pues nada, vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy. Y el día lunes, como les comento, ustedes van a recibir, o mejor, este fin de semana, van a recibir a sus correos un tallercito que vamos a aplicar el día domingo, donde vamos a aplicar las diferentes cosas que hemos visto en el transcurso de estos 9 días. ¿Listo? Entonces, nos vemos el lunes. Les deseo mil felicidades, un buen término de tarde, un buen almuerzo y un descansable fin de semana. ¿Vale? Felicidades a todos, bendiciones y nos vemos el lunes. Gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias. Oh, sí, que estén muy bien. Vale, estén bien. Gracias, profe. Con gusto.